¿Tiene la Biblia dos dioses? O sea, hablamos de un Dios bueno y otro como un Dios malo, sobre todo en el Antiguo Testamento. Pero, ¿es realmente así? Lo decimos porque muchos actualmente creen en la figura de un demiurgo, una especie de entidad que es un antidios, una versión opuesta al Dios tradicional. Este antidios nos aprisiona en la materia, y sería culpable no solo de los desastres, sino de aquellas acciones atribuidas a Dios en la Biblia. Otros autores creen que seres extraterrestres algo malvados estuvieron detrás de las acciones negativas del Dios hebreo del Antiguo Testamento. Y otros más directamente aún lo asocian con el diablo o un demonio disfrazado de Dios. Pero, ¿es realmente así? Analicemos lo que la misma Biblia nos revela. Dios tiene varios prismas. Al igual que un hombre tiene varias facetas, como ser un esposo, ser percibido como un padre o visto como un arquitecto. Pensemos en su faceta de arquitecto. Nadie en su hogar conoce plenamente esta área de acción del hombre arquitecto. Representa otro ángulo de su ser, y aún es la misma persona. Y en esta oficina de arquitectura, él está rodeado de colaboradores, personas en las que él delega, y que muchas veces pueden actuar en su nombre o en el nombre de la compañía. Cuando leemos algunos relatos como el Éxodo, se nos transmite la idea, la percepción, de que es Dios mismo en persona quien entregó los 10 mandamientos y hablaba con los profetas como Moisés. Los escritores transmitieron desde su perspectiva esa imagen de Dios. Sin embargo, muchos siglos más tarde, por revelación progresiva, se aclaró que la ley fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. En otras palabras, Dios no descendió al monte Sinaí, sino que ángeles, obrando en su nombre, hicieron muchas acciones y tomaron decisiones que se han atribuido a Dios. Sin embargo, eran seres delegados y que hasta cierto punto obraron con autonomía, como esos colaboradores de la oficina en el ejemplo anterior. Así, la mayoría de encuentros entre Dios y sus profetas fueron en realidad manifestaciones de seres sobrehumanos que con cierto grado de autonomía actuaron en el nombre de Dios. No obstante, lo hicieron bajo el contexto adaptándose a la época y circunstancias imperantes que ya reinaban en la humanidad. Por ejemplo, las guerras ya existían en la especie humana. Eran la forma validada para resolver los conflictos territoriales en esos tiempos. No podemos leer el pasado con los anteojos del hombre moderno. De la misma forma como mataban animales para alimentarse o las costumbres sociales les permitían la poligamia, la ley de Moisés simplemente se adaptó a esas situaciones preexistentes en la humanidad. Dios, por lo tanto, no ordenó matar a ningún pueblo. Los israelitas simplemente pelearon las guerras en las que estaban envueltos por su propia época y lugar, y los escritores bíblicos atribuyeron directamente a Dios tales actos, como si Él los apoyase, de la misma forma como le atribuyeron la entrega de la ley u otras comunicaciones que en realidad eran de ángeles. Así también el diluvio, Sodoma y Gomorra, y las 10 plagas eran eventos naturales que posiblemente estaban sincronizados con la sabiduría de ciertos ángeles, pero los escritores, en su reduccionismo y al ver solo un ángulo de Dios, le atribuyeron estas cosas directamente a Él. Así, la sincronía con los ángeles y su contacto con ciertos profetas permitió advertir a algunos de que vendría un diluvio, que en tal momento habrían plagas, o que determinada nación los atacaría. Esta característica hizo que el recibir información privilegiada por preconocimiento angelical fuera sinónimo de que Dios lo causaba, y así quedó plasmado. No juzguemos a los escritores bíblicos,
Ellos eran idénticos a los hijos de ese arquitecto que usamos de ejemplo, y que sin duda exclaman con orgullo: «Mi papá hace casas y edificios», y hasta podrían escribirlo para una tarea. Pero en estricto rigor, ese padre no construye literalmente las casas o edificios. Hay cientos de delegados que colaboran en una obra, y ven miles de otros detalles relacionados. Algo así ocurre con los escritores del Antiguo Testamento. Por esa razón, las escrituras griegas cristianas comentan que los conceptos que existían de Dios no eran claros. Era como ver a través de un espejo o vidrio nebuloso. Y se enfatiza que solo con la llegada de Jesucristo se obtiene una definición más clara sobre Dios, un concepto más avanzado y preciso. Jesús nos revela al Padre, nos revela a Dios, algo que fue un misterio nebuloso o secreto sagrado para los profetas de tiempos pasados. En Hebreo se nos dice: Dios, que hace mucho habló en muchas ocasiones y de muchas maneras, incluyendo a los ángeles, ¿cierto? A nuestros antepasados por medio de los profetas, al fin de estos días nos ha hablado por medio de un Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas y mediante el cual hizo los sistemas de cosas. Él es el reflejo de su gloria y la representación exacta de su mismo ser, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Observe que es mediante Jesús que obtenemos la verdadera revelación completa de Dios. Solo Él pudo reflejar a la perfección al Padre Universal. Todas las otras concepciones anteriores eran simplemente conceptos menos avanzados de Dios. Eran visiones parciales, nebulosas y sesgadas de algunas diferentes facetas de Dios, de acciones delegadas a otros seres. Pero el concepto más elevado de Dios lo trajo Jesús de Nazaret. Los testigos de Jehová y otros grupos cometen el error de estudiar la Biblia como si fuera una especie de rompecabezas en que hay que hacer encajar piezas del Antiguo Testamento con piezas del Nuevo Testamento, y de esa forma razonan tener el cuadro completo. Sin embargo, si buscamos el verdadero concepto de Dios, no se pueden introducir en este mosaico piezas con información incompleta o primitiva de Dios, mezclar viejos entendimientos con nuevos, vino nuevo en odres viejos. Más bien, la revelación progresiva es similar a este fractal. Se amplifica, va creciendo y se perfecciona, desde conceptos pequeños, más primitivos, hasta revelaciones recientes más elevadas y que muestran el verdadero concepto y carácter del Padre Universal. En el segundo video de este canal, se abordó con varios textos bíblicos, como esto es vital para llegar a un correcto entendimiento de la Biblia. Si no lo has visto, quedará el enlace en la descripción del video. Esto no quiere decir que debamos desechar las historias del Antiguo Testamento. Al contrario, su valor está en la reacción de los personajes ante las situaciones, en su fe y valor, pero no tanto en las cuestiones llamadas sobrenaturales o intervenciones divinas. Eso equivale más a centrarnos en el dedo que apunta a la luna más que en la misma luna. Por favor, no dudes en darnos un me gusta. También suscríbete y comparte. Si te gusta este contenido y analizar estos temas, puedes expresarlo respetuosamente en los comentarios.